cordial saludo, espero que se encuentre muy bien. Me agrada mucho tener este espacio acá en la Casa del Teatro de Medellín para hacer algunas reflexiones sobre la escritura y la poesía nadaísta. Inicialmente, la idea es hablar de algunos referentes históricos importantes para comprender esta época, este movimiento. Luego, la idea es hacer una actividad más práctica en donde compartamos algunos textos que les traje acá, particularmente este que es una de las bases de este curso. Voy a hacer un pequeño resumen de los hallazgos que hicimos en la sesión pasada, cuando estuvo también la compañera Liceo. Tuvimos 3 bloques. En el primero hablamos del contexto político, del Frente Nacional, de los presidentes y de cómo nace el nadaísmo en ese contexto. En el segundo bloque estuvimos hablando sobre el manifiesto de los nadaístas al Congreso de Escribanos Católicos, un manifiesto muy polémico en donde se muestran los descontentos que tienen los nadaístas y particularmente Gonzalo Arango con este tema del catolicismo y de su impacto en la violencia en Colombia, en las guerras civiles. Y en la parte final hablamos un poco de esa dinámica entre pasado y presente, de si existe un neonadaísmo o si el único nadaísmo que queda es el de los nadaístas que aún están vivos, y así terminó la clase pasada. Entonces la idea de hoy es analizar unas tesis que nos faltaron ese día, precisamente la idea que tienen los nadaístas de la gramática y de la Real Academia Española, porque en la vez pasada estuvimos analizando cómo los nadaístas cuestionaban la forma hegemónica de la religión católica en Colombia. Leímos este manifiesto con la compañera Liceo y hoy quiero que analicemos otro manifiesto que se llama Mensaje Nadaísta Antiacadémico. Entonces voy a leerles un párrafo y ahí vamos comentando todo lo que ustedes quieran, porque la idea es que sea más dinámico, porque estos espacios merecen una polifonía. Entonces voy a leerles 2 páginas, voy a detenerme y ahí vamos comentando. Okay. Listo. Dice así: Mensaje nadaísta antiacadémico. Señores parásitos de la academia, ¿quieren saber quiénes somos los nadaístas? Somos santos un poco extraños que por boca de hombres profetizan la oscuridad nueva. Somos también los chancros de la belleza literaria. Somos además los atorrantes profetas de una barbarie alucinada. Somos otras cosas: la menstruación de una gallina, el arzobispo muerto, una actriz de cine masturbándose con el paraguas del productor, un bombón de chocolate inmenso como la ubre de tu madre, mi tía cagando en la bicicleta Monarch, el falo de una rata, el vómito de un gallinazo en los albañales, el dolor de muelas que me dio en el bus cuando iba para el infierno, una nadaísta abierta de patas exhibiendo su hermosa vulva, la eyaculación de un cohete interestelar pálido en su perdición, mi oreja inundada de piojos verdes, el arzobispo muerto de nuevo, la Santísima Trinidad tomando té en el Astor, Julie London cantando por la vagina un espiritual melancólico, un anciano metiéndole la verga a un pato sin cabeza, un hermafrodita preñado bailando merecumbe en la taberna de la esquina. Los monjes se masturban en comunidad después de rezar las oraciones de la noche. Le metí a una mujer la pierna por la boca y después de reventarle el estómago saqué mi dedo gordo por su ingle para rascarle los piojos del pubis
un canónigo violando la catedral para sacar la caja de dientes que se le había olvidado en el sagrario, tu prepucio con una incrustación de oro del Chocó, tu propia condenación, etc. Somos, en fin, los mejores escritores colombianos que vamos por las avenidas machacando la vida con palabras feas, bebiendo en bares turbios, estupefaciéndonos, emborrachándonos, jugando billar, usando blue jeans y camisas rojas, no discutiendo los problemas del arte y la literatura porque eso nos importa un solemne culo. Ahí van 2 párrafos de este manifiesto. Es un contexto muy pesado porque hay un gobierno conservador. Precisamente el primer gobierno fue liberal de Alberto Lleras y después el gobierno de Guillermo Alón Valencia, que no solamente era un gobierno conservador católico, sino que era un gobierno de extrema derecha. Entonces, publicar esto en ese contexto, imaginen ustedes, si esto es escandaloso todavía, que ya estamos en una sociedad aparentemente que tiene libertad de cultos, separación de Estado e Iglesia, ya no está la Carta Magna de 1886, que era ultraconservadora, ultracatólica. Imagínense lo que significaba leer esto en los años 60, cuando todavía estábamos en un frente nacional, un régimen conservador, cuando estaban empezando a nacer las guerrillas en Colombia, como las FARC, el ELN, el EPL. Yo quisiera conocer qué opinión tienen ustedes de estos 2 párrafos que acabamos de leer. ¿Qué les sugiere ese manifiesto nadista académico? Para mí es fuerte, incluso pues como decías ahora, en esta época, y me imagino también toda la iglesia, cómo sería también de escandalizada pues como por todos estos manifiestos. Pero en cuanto lo escucho, también se me vienen desde el arte, porque yo soy artista, muchas imágenes muy poéticas de montar en escena. Entonces es algo ahí como bien. Parece que ahí hay una, pues porque cuando tú leías eso recordaba mucho Lope de Vega. Lope de Vega tiene unas, digámoslo, unas poesías donde habla de cosas muy orgánicas, donde pues son cosas impropias de la poesía, cosas que están dentro de pues, como los desechos o del peo. Muchas odas al peo se hicieron, a los gases, pero en una forma donde se enarbola la imagen en una forma en que pasa a ser otra cosa. Yo creo que el punto más crucial que ellos es un punto mucho más político. Leído pues tratando de imaginarme en ese punto de la historia, en ese status quo de ese momento, se convierte como en una afrenta pues contra las personas dirigentes, contra el poder político, con lo establecido socialmente. Pero como dice Gislene, me parece que hay unas imágenes muy ricas y ricas en el movimiento para ese momento se estaba surgiendo en el mundo, que dicho literariamente son cosas que no se juntan. O sea, la suciedad con algo primoroso, la suciedad con algo bonito, o sea, una rosa estripada junta, un poco, o sea, para ellos significa eso, pero juntar lo que es, que no tiene por dónde juntarse. Entonces se crea una imagen nueva, que es lo que para nosotros a nivel, poéticamente, para la dramaturgia, se vuelve muy interesante, que es la imposibilidad de los contrarios, que es la imposibilidad de lo que nunca se junta o lo que nunca podemos imaginar cuál es la contraparte. Excelente.
yo no dejo de pensar en el arte como un acto revolucionario y en el arte como un medio para expresar muchas cosas con las que no se están de acuerdo. En este caso me parece tajante el uso de las palabras, porque nos enseñan aún todavía que hay palabras que no se dicen. Entonces yo no digo vagina, sino que digo la cosita o la mariposa o no sé qué, un montón de sinónimos supuestos para evitar decir la palabra como tal. Entonces hay como un tono de vergüenza. Yo me sentí como avergonzada cuando mencionabas algunas palabras. Me di cuenta que fue porque me criaron de determinada manera, todavía sigue sucediendo, y yo me acordé, no es un poeta, pero es un escritor que se llama Marqués de Sade, y el Marqués de Sade también tiene una forma de escribir muy cruda, por así decirlo, y como son las cosas, así las escribe, y también señala, en este caso, a la religión católica, y digamos que la criminaliza de algunos asuntos que siempre han estado en el tintero, pero que no se ha reconocido todavía por esta institución, por así decirlo. Entonces me lleva a la reflexión de la revolución también en usar las palabras como son, en no decir el cosito, sino pene, por ejemplo, que todavía en algunos niños el morbo todavía existe. Y entonces la mierda y todas esas palabras que causan ruido en la mente, me causa mucha curiosidad y me causaba, o sea, estaba muy atenta a las sensaciones que corrían por mi cuerpo cada vez que mencionabas algunas palabras y me tensionaba, como que, uy, pero ¿por qué está diciendo eso? Muy teso, muy duro. Y justamente lo que tú decías al principio, si tengo todas esas emociones y sensaciones ahora en el contexto que estamos viviendo, entonces antes yo no me imagino el escándalo tan impresionante. Es más, tengo la curiosidad de esto cuándo fue publicado, si el autor fue censurado, si tuvo alguna penalidad o no sé, porque me parece una cosa impresionante. De hecho, esto fue publicado justo cuando Guillermo León Valencia, que es el abuelo de Paloma Valencia, empezaba su presidencia, que en ese gobierno es cuando nace la guerrilla de las FARC, nace la guerrilla del ELN, y un poquito más adelante, ya en el gobierno de Carlos Lleras, el que sale en el billete de 100.000, ahí nace la guerrilla del EPL, que es la última de las guerrillas comunistas que nace en esa época, porque el M-19 no es una guerrilla comunista, sino socialdemócrata. Y es muy interesante lo que ustedes dicen, porque estamos en un país en donde hay personas que se escandalizan si uno dice masturbación, vulva, pene, vagina, pero no se escandalizan que un cura diga en la misa: matar liberales no es pecado. Si usted mata a un liberal, Dios lo perdona porque los liberales son ateos y los ateos son malos. Como vemos en la película que es basada en la obra literaria de Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días, en donde se muestra cómo el sacerdote, desde la misa, hace proselitismo para que maten liberales los famosísimos pájaros, que eran los paramilitares de la época. Y los chulavitas eran los policías que tenían permiso para matar liberales, los antichusmeros. Cuando uno ve el Chavo del 8 y doña Florinda le dice a Kiko: no te juntes con esa chusma, eso lo puede aplicar uno al contexto colombiano de la violencia con V mayúscula. La chusma eran los liberales, y por eso existía un grupo de exterminio que se llamaba los antichusmeros. Por eso uno podría llamar eso como un proto-paramilitarismo, pero en el fondo era ya un paramilitarismo, porque eran ejércitos privados patrocinados por el Partido Conservador, por la Iglesia Católica, para aniquilar liberales. Y uno entiende el contexto de Gonzalo Arango y los nadaístas porque les tocó crecer viendo que la violencia se quintuplicaba en Colombia tras el magnicidio perpetrado contra Jorge Eliezer Gaitán, porque definitivamente eso parte de nuestra historia en dos, y eso lo afirman casi todos los historiadores, que definitivamente Colombia era una antes de la muerte de Gaitán y otra después de la muerte de Gaitán, no solo porque la violencia se quintuplica, sino porque el café también se duplica en ventas.
Y llega un momento en que la economía está bien, pero el país está mal. Y Laureano Gómez trata de sostener su gobierno diciendo que el país está bien. Pero los nadaístas están descontentos porque ellos viven la dictadura de Laureano Gómez, luego la dictadura de Rojas Pinilla, después la dictadura de la Junta Militar y luego la dictadura del Frente Nacional. Eran todas dictaduras porque se comportaban como tal, pero tildaban a Rojas Pinilla de ser el único dictador por la forma como accedía al poder. Decía que Colombia tuvo 3 presidentes en un mismo día, pero realmente eran gobiernos dictatoriales, gobiernos que exterminaban de la mano con la Iglesia Católica, los conservadores. Y esto es una reacción literaria. Los nadaístas no mataron a nadie, sin embargo, eran los satánicos de la época. Y acá hay algo muy simbólico, que de pronto si uno lo lee de manera desprevenida, no lo logra vislumbrar, y es el color rojo. Que ellos dicen vestirnos de rojo. Y no es porque fueran comunistas o liberales, sino porque en esa época el hombre que se vestía con camisa roja y que se ponía medias rojas era tildado de homosexual. Así que los nadaístas adrede se vestían de rojo, camisas rojas, medias rojas, para que los tildaran así de homosexuales y ya la contraria, como pasaba en los 80s con el glam, que los artistas de música glam se vestían como travestis solamente para llevarle la contraria a la sociedad, no porque fueran transexuales ni nada por el estilo, sino que era como una forma de decir, vamos a romper la moral mojigata, una protesta, claro. Bueno, ¿alguien más tiene para aportar en este punto? Yo te iba a preguntar, para la mayoría de la gente, las personas que se vestían de rojo eran liberales, ¿no? Y siempre conservaban como un pañuelo rojo, una pañoleta roja, o las medias, o cualquier artículo rojo para que los representara, porque tenían que estar ocultos de alguna manera, o eso ya había pasado. Sí, es verdad, y no es casualidad que Santa Fe sea un equipo rojo y Millonarios sea un equipo azul. El rojo era mucho más simbólico, y claro, como el rojo también era el color de los comunistas, a los conservadores les queda muy fácil tildar a los liberales de comunistas. Y el comunismo ha sido muy mal visto en Colombia desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, porque el comunismo era sinónimo de ateísmo. Y en un país en donde el 80% de la población era analfabeta y en donde el 99% de la población era católica, era muy fácil estigmatizar a alguien diciendo que era ateo. Comunismo igual a ateísmo. Así que si yo lograba demostrar que un liberal era comunista, yo le dañaba su imagen ante el pueblo en general. Por eso vemos en la caricatura política cómo a Gaitán lo comparaban con todos los comunistas internacionales, particularmente con Indalecio Prieto, que era un socialista español, y también lo comparaban con Stalin, y los liberales lo comparaban era con fascistas, con Mussolini, con otros personajes más antiguos como Napoleón Bonaparte, y a través de la caricatura política asesinan a Gaitán antes de matarlo de manera fáctica. Y hay algo muy curioso, y es ver que los nadaístas eran estudiantes que algunos de ellos ayudaron a tumbar a Rojas Pinilla. J. María Arbeláez, el nadaísta de Cali, él fue uno de los que ayudó a tumbar a Rojas Pinilla. Entonces, en el segundo bloque quiero que hablemos de la última parte del manifiesto,